Yo lo que voy a tratar de hacer después de esta excelente exposición, que me va a servir realmente de base y por eso quise continuar, es tratar de ver, por un lado, cuáles son los antecedentes geopolíticos, sobre todo relacionados con Estados Unidos y sus actores más importantes, las compañías transnacionales, ¿ya está mejor? Ya. ¿Cuáles son los antecedentes, digamos, en el plano internacional de esta reforma energética y cuáles pueden ser las consecuencias dadas, digamos, los cambios más importantes, sobre todo los relacionados con la Constitución, el 27 y 28, para México? Entonces voy a tratar de ir muy rápido por la cuestión del tiempo, ¿sí? ¿Sabes qué, Rocío? Del lado derecho tienes unas flechitas. Aquí en el aún. Bueno, en realidad hay que saber que lo que sucede hoy día con la reforma del 2008 y la propuesta que tenemos actualmente no es algo nuevo. En realidad, el proyecto geopolítico de los Estados Unidos, en donde México forma parte de este proyecto, es un proyecto histórico. Este proyecto surgió desde el momento en que se nacionalizó la industria petrolera, desde el momento en que salieron las transnacionales. Siempre ha estado el deseo de regresar a México, ¿verdad?, y recuperar lo que ellos consideraban que era suyo. Entonces, hoy día, en la globalización, tenemos todo un discurso a nivel internacional relacionado con toda esta cuestión de liberalismo y neoliberalismo, que se plasma en los documentos en Estados Unidos, en los documentos oficiales relacionados con su política exterior, con su política de seguridad nacional, con su política de defensa, y tiene que ver con la búsqueda de acceso a los recursos petroleros, a los sectores energéticos, sobre todo de los países productores. Entonces, esto es muy importante porque de alguna manera ellos están buscando con su política cómo entrar a los países y van a entrar justamente a través de estas grandes corporaciones transnacionales, ¿no? ¿Qué se quiere de México? Se quieren fundamentalmente dos cosas, ¿no? México es parte, digamos, de su seguridad energética. México históricamente ha sido un proveedor importante de petróleo y entonces se concibe que México debería restituir el 1.5 millones de barriles que llegó a exportar a los Estados Unidos, y entonces se busca la manera de que pues México pueda seguir garantizando este suministro al mercado de Estados Unidos. Pero también hoy día, sobre todo porque las transnacionales tienen menos del 10% de las reservas probadas a nivel mundial, sus sectores corriente arriba en sus propios espacios territoriales no pueden ya continuar como un negocio, aunque tienen todo el resto de la cadena de producción, refinación, distribución, comercialización. En esta área son sumamente débiles y es por eso que tenemos la invasión a Irak, la invasión a Libia, el conato de invasión a Siria hoy día, pero en ese sentido entra México como un espacio territorial, ¿verdad?, dentro de sus proyectos al que ellos quisieran acceder. ¿Cuáles son los instrumentos de alguna manera que se están utilizando, ¿verdad?, para este acceso? Bueno, son de alguna manera todas las presiones a través de los organismos internacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OECD, y yo inclusive diría que hasta Naciones Unidas, a través de todos estos porcentajes que está sugiriendo de lo que deben cumplir las metas en términos de renovables para la generación de electricidad. Entonces, es la institucionalidad internacional, ¿verdad?, quien está ejerciendo esta presión de una manera directa. Es el proyecto de integración energética de América del Norte, que generalmente cuando la gente habla de que este es un rollo de los nacionalistas trasnochados, que es un rollo que tiene que ver con ideología, con el nacionalismo mexicano, como si fuera simplemente una cuestión ideológica. En realidad, estas personas desconocen tanto la geopolítica como el proyecto, que es muy fuerte y que se lleva a cabo
que es el de integración energética de América del Norte, en donde no solamente están los 3 gobiernos de América del Norte, sino que sobre todo estos gobiernos reciben las demandas y las peticiones de las grandes transnacionales, ¿sí? Se están volviendo de alguna manera quienes implementan en términos de las políticas públicas estas demandas y este tipo de proyectos de las grandes transnacionales que eran, en el caso de Estados Unidos, parte de las 7 empresas, las majors, ¿verdad?, que se fusionaron posteriormente y que ahora con las británicas son las que directamente buscan el acceso a México. Está el proyecto concretamente de Obama de independencia energética, de metas, ¿verdad?, para el 2020, dentro de él que poco se sabe, pero que es un hecho que tanto Canadá como México participan con parte de su producción para alcanzar estas metas que Estados Unidos quiere lograr, ¿sí? Es decir, Estados Unidos promueve hacia afuera que va a lograr la independencia energética, pero en realidad cuando uno se va a los documentos, digamos, más importantes, uno se da cuenta de que esto que quiere lograr en realidad incorpora la producción de México y de Canadá. Por eso es que aquí lo que se traduce en la política y en la reforma energética es la necesidad de aumentar la producción de crudo en México, la necesidad de maximizar la producción petrolera, la necesidad de maximizar el valor de la producción. Y finalmente está como otro elemento de entrada, sobre todo para las transnacionales, los yacimientos compartidos en la frontera norte de México, en la parte transfronteriza del Golfo. El proyecto de las petroleras, concretamente, ¿qué quieren? El acceso a la industria petrolera mexicana. Quieren el acceso a las reservas, quieren el acceso a toda la industria, ¿verdad?, que no lograron ni con el Telecán ni con la reforma, aunque lograron a través de contratos con la reforma energética del 2008, ellos están buscando la garantía jurídica para entrar a toda la cadena de producción de la industria petrolera. Quieren asociaciones estratégicas, quieren el control de la industria del gas de lutitas, ¿sí? Esto que mencionaba Roberto Gutiérrez es muy importante, porque la manera en que ellos quieren acceder es a través del régimen de concesiones. Esta industria que es tan fuerte, sobre todo en Texas, ¿verdad?, es la que quiere entrar a México. Ahorita va a entrar a través de las importaciones que va a hacer México del gas de lutitas, pero ellos están buscando tener su propio espacio en territorio mexicano. Ellos no quieren una relación con el gobierno mexicano, con Pemex, quieren entrar a producir el gas de lutitas ellos solos a través de este régimen de concesiones. Entonces, la cuestión, solamente para irme muy rápido, la cuestión de los yacimientos transfronterizos. Esto poco se sabe en México, pero en realidad el Senado mexicano, en la parte mexicana, ya aprobó este acuerdo de yacimientos transfronterizos, que en realidad no hay evidencias de que haya una continuidad geológica en los yacimientos de México y Estados Unidos, pero es el argumento de alguna manera de la industria norteamericana para entrar, ¿verdad?, en colaboración con México a explotar este tipo de yacimientos. Estados Unidos está esperando en su Congreso aprobar este acuerdo, ¿verdad? Y aquí las corporaciones estadounidenses lo que están pidiendo es no entrar dentro de una legislación de Estados Unidos que les obligaría a dar información a su propio gobierno de cuánto es lo que van a pagar al gobierno de México. Es lo único que está bloqueando. Pero en este acuerdo que ya aprobó el gobierno de México, nosotros ya suscribimos un régimen de concesiones, ¿sí? Es importante esto que decía Roberto, porque un régimen de concesiones de alguna manera implica que quien explota el recurso es el dueño del recurso, obtiene el usufructo de ese recurso, ¿sí? Esto es un cambio importantísimo para México, ¿verdad?, porque de alguna manera nos lleva a modificar los derechos de propiedad. Este es el asunto más importante. La presión internacional
esto que muy bien señalaba Roberto como los argumentos que se dan, ¿verdad? Es que Pemex no tiene dinero, Pemex es ineficiente, Pemex es corrupto, el sindicato es la causa de los males de Pemex, Pemex no tiene capacidad gerencial. O sea, en realidad es una visión de desastre y crisis en el plano productivo. Es el asustarnos con que nos vamos a volver importadores de petróleo, ¿verdad? Como si en realidad en un vis a vis la modificación de derechos de propiedad no fuera más importante que importar petróleo. Es que se promueve que la necesidad de México solamente va a ser cubierta privatizando la industria petrolera. Pero es importante saber, por un lado, que esta es la visión geopolítica de Estados Unidos y este tipo justamente de visiones que se dan a nivel nacional e internacional son justamente las que se aplican en los procesos de apertura a nivel internacional. Si uno ve la historia, por ejemplo, cuando Menem hizo la apertura en Argentina, era exactamente el mismo decálogo. Argentina no puede, Argentina va a importar, no tiene tecnología, no hay dinero, no hay recursos, es ineficiente. La cuestión de las reservas petroleras, bueno, en esto ya de alguna manera Roberto sugirió este punto tan importante, pero que se ha vuelto, digamos, crucial, porque si bien no se ha aprobado la reforma energética, tenemos que ya ha habido filtraciones en la prensa mexicana de que el gobierno de México tiene 6-8 meses negociando, ¿verdad?, la posibilidad de que las reservas de México entren, digamos, como un activo, ¿verdad?, en los contratos de utilidad compartida para las empresas ante la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos. Esto de alguna manera es como un activo en la contabilidad, ¿verdad?, de las grandes petroleras, que les sirve para obtener financiamiento internacional, para estos procesos de financiarización. Entonces, esto de alguna manera ya nos va dando pistas de que las reservas sí tienen que ver con la reforma energética, de que México ya está hipotecando las reservas y que de alguna manera está haciendo atractivos estos acuerdos o contratos ahora de utilidad compartida para que vengan las grandes transnacionales a México. Ahora, ¿qué implicaciones puede tener las modificaciones al artículo 27 y 28 de la Constitución? Solamente me voy a ir con estos, dando por supuesto que ya se entendió lo que vio Roberto Gutiérrez. Quizá tomo el 27 y 28 porque el 28 incluye actividades de alguna manera estratégicas. Ya nos habló de la modificación o el intento de quitar la condición de monopolio de Estado, ¿verdad?, a través del 28 constitucional, y el artículo 27 a través de validar los contratos, ¿verdad?, que en realidad en la reforma del 2008 de alguna manera habían sido validados con la Ley de Petróleos Mexicanos. Pero, ¿qué pueden implicar en el plano internacional, en el plano geopolítico para México, estas modificaciones contractuales? Nosotros consideramos, en primer lugar, la pérdida de dominio eminente. Ahora les voy a explicar qué se refiere dominio eminente, porque tiene que ver con territorio nacional y con soberanía. Implica la cuestión del retiro del Estado, que seguramente impactará la seguridad energética y la soberanía energética. Implica que se va a quitar la cláusula de exclusión del Telecán una vez que se modifiquen estos artículos. Implica caminar hacia una economía de enclave e implica realmente que Pemex se convierta en una entidad otorgadora de contratos. Y voy de lo general a lo particular. El dominio eminente, sobre todo, tiene que ver con la cuestión del poder que el Estado tiene sobre los recursos del subsuelo, ¿sí? Es decir, el Estado mexicano, a través de su Constitución, es el dueño de los recursos del suelo y del subsuelo, ¿sí? La nacionalización implicó que el Estado concediera la exclusividad justamente a este organismo público descentralizado llamado Pemex, ¿verdad?, la actividad de la exploración, explotación y el desarrollo de la industria petrolera que hoy día tenemos, ¿sí? Esto es muy importante porque tiene que ver justamente con la propiedad de las reservas.
tiene que ver con contratos, tiene que ver con concesiones, ¿sí? Ustedes con esto se dan cuenta de qué importante es, de alguna manera en derecho petrolero, una modificación de un contrato a una concesión. Entonces tiene que ver con el poder del Estado. Y esto tiene que ver con el principio de la Constitución de que el Estado mexicano tiene la propiedad originaria sobre sus recursos. Los recursos pertenecen a la nación, no pertenecen al Estado, no pertenecen a la administración del turno, no pertenecen a Pemex. Es decir, pertenecen a la nación. ¿Quién es la nación? Somos todos los que hemos vivido, los que hemos nacido en el espacio territorial de la República Mexicana, ¿sí? Y llegan a la nación a través justamente de esta variable tan importante que mencionó Roberto, que es la renta petrolera, ¿sí? El dominio eminente sobre todo tiene que ver con la cuestión de la participación de los particulares en la explotación del subsuelo. Esto es muy importante porque hoy día, por ejemplo, en la prensa internacional se hace alusión a México y a sus sacrosantas reservas petroleras, ¿no? También en una actitud un poco de burla, ¿no? Justamente sugiriendo que los mexicanos estamos aferrados al nacionalismo retrógrado histórico, pero en realidad lo que está reflejando es que los señores desconocen que en realidad nosotros tenemos un régimen jurídico relacionado con la propiedad distinta a la que tienen los Estados Unidos y Canadá, ¿sí? Es decir, ellos tienen la posibilidad de un usufructo privado, ¿verdad? Porque se rigen bajo el common law, que es diferente a nuestro régimen jurídico, y entonces ellos sí pueden obtener de una manera privada el petróleo y usufructuarlo, ¿sí? Entonces, no es una cuestión de ideología, de nacionalismo, de estar en el pasado, es una cuestión de una constitución que realmente concibe esta explotación en beneficio de un país-nación. No concibe la utilidad privada, ¿verdad?, del petróleo, sino concibe un proyecto de beneficio social y nacional. Ahora, ¿qué riesgos pueden haber con esta modificación de derechos de propiedad? Un poco recuperando esta idea que decía Roberto de los contratos en un vis a vis las concesiones, cuando uno ve la geopolítica de América del Norte, yo me atrevería a decir que en realidad los contratos pueden ser un paso hacia un régimen de concesiones, por la fuerza que tiene el proyecto geopolítico de Estados Unidos, porque Canadá no solamente tiene un régimen de concesiones, sino que en Canadá de alguna manera todos los tratados, el acuerdo de libre comercio que tienen con los Estados Unidos ha imposibilitado la construcción de una política energética nacional, ¿sí? Ellos ya no tienen esa posibilidad de tener una política pública nacional, tienen un régimen de concesiones en un alineamiento al proyecto de los Estados Unidos y sus corporaciones. Y en esa fuerza, en esa inercia, vamos nosotros con el proyecto de integración energética de América del Norte, ¿sí? Es por eso que yo digo, de alguna manera, nosotros a través de los contratos, puede ser una manera de entrar a un régimen de concesiones. Los acuerdos o contratos de utilidad compartida, que yo diría son más bien, el término inicial era acuerdos, ya sugiere estos acuerdos de producción compartida, que es compartir petróleo. En la propuesta de reforma fiscal ya viene el concepto de regalía para Pemex. El concepto de regalía con el que se cobra o se quita un impuesto a las empresas petroleras, en este caso a Pemex, pero se cobraría a las transnacionales, ya es pertinente a un régimen de concesiones, ¿sí? Entonces, esto, por un lado, se vuelve todavía más delicado cuando se van a otorgar bloques, que de alguna manera ya se están otorgando, pero para las transnacionales esto tendría dimensiones pues muchísimo más amplias porque se les van a otorgar los bloques y por supuesto ya con este tipo de modificaciones a través de los contratos y a través de la reforma del 2008 las transnacionales pueden tener la explotación del recurso. En esto
hay que saber que una vez que se modifican los derechos de propiedad y se cede este espacio territorial y los activos son parte, digamos, de empresas foráneas, en realidad quienes están detrás para proteger los intereses son los propios estados de donde vienen estas empresas. Eso es lo importante, y esto nos lo sugería ya Roberto Gutiérrez, que hay que considerarlo. Es decir, una expropiación o una renacionalización a una empresa como ExxonMobil no solamente nos enfrentaría en paneles internacionales a estas empresas, sino el Estado norteamericano está para defender la propiedad, ¿verdad?, de sus ciudadanos, de sus intereses, aún en otros espacios territoriales. Ahora, en términos geopolíticos, ¿qué significa todo esto? Modificar los derechos de propiedad en un esquema de continuidad geográfica a partir, digamos, de los recursos transfronterizos, del gas de lutitas, del ingreso de las empresas independientes que quisieran entrar a explotar el Golfo de México, en realidad, desde nuestro punto de vista, es un movimiento de fronteras, porque tiene que ver con reservas petroleras de México, tiene que ver con activos e infraestructura de México. La cuestión de la vecindad geográfica en este caso es fundamental, en este caso es determinante, ¿sí? Porque de alguna manera, por ejemplo, ellos ya en el área de Perdido, en el Golfo de México, tienen una infraestructura en donde se piensa que lo que se produzca entra directamente a sus ductos, ¿verdad? Y el ingreso, una vez que ingresa a los ductos y al espacio territorial de los Estados Unidos, por ley los Estados Unidos no pueden exportar petróleo, es decir, entraría a su territorio. Entonces, esto es un poco para dar idea de que sí, la geopolítica va a ser definitivamente aquí determinante por la vecindad. Ahora, ¿qué significa de alguna manera la modificación al artículo 28? De alguna manera, hay que saber primero que bajo la Constitución, en realidad la empresa que nosotros tenemos no constituye jurídicamente un monopolio, porque está concebida como una empresa estratégica. La idea de monopolio, desde mi punto de vista, viene más de la teoría económica y viene más desde la perspectiva de fuera, ¿verdad? Que para ellos una empresa, como nosotros la teníamos totalmente integrada, la única, en realidad sí podía tener esa connotación negativa que hoy tienen los monopolios, ¿verdad? De acaparar todo. Pero en realidad las bondades de Pemex era una empresa totalmente integrada que permitía reducir costos de producción, que permitía tener toda una serie de fases, ¿verdad? Que justamente todo eso es lo que controlan las transnacionales y que les permite tener eficiencia y bajos costos de producción. Entonces, justamente eso es lo que se pretendería quitar. El carácter estratégico, la condición de monopolio y finalmente significaría el retiro de alguna manera del Estado en esta actividad. Quitar la exclusividad del Estado en el manejo prácticamente de toda la cadena de producción. Aquí los puntos quizá delicados y sobre todo lo digo con base en la revisión de experiencias internacionales, que generalmente aquí pues yo creo que entre nuestros funcionarios ellos no se han dedicado a revisar la experiencia de las aperturas, la experiencia de otros países en la geopolítica mundial, de cómo han los efectos, los resultados que han dado estos procesos brutales de apertura. Y esto tiene que ver con que estas grandes empresas fundamentalmente van sobre la lógica de las ganancias, ¿sí? Producen mucho para vender en el mercado internacional. Ellos no están tan preocupados en modificar los regímenes democráticos, por ejemplo, como querían los países de Europa del Este, que al hacer su apertura, pues ayudaran no solamente a mejorar los indicadores económicos, sino a modificar inclusive la situación política. Y a ellos no les interesa porque fundamentalmente van sobre la ganancia. Su objetivo, en la mayor parte de los casos en los países productores, es maximizar la producción petrolera, la venden en el mercado internacional, como fue el caso de Repsol en Argentina. Lo que sucede es que ellos muchas veces colocan la ganancia en otras latitudes donde están sus filiales y no reinvierten en los propios países. Y entonces, por ejemplo, en el caso de Argentina, esto llevó a un problema de seguridad energética porque el Estado argentino
no solamente tenía que ya comprar crudo, sino que no tenía ni siquiera para abastecer en términos de gasolina a su propia ciudadanía, cuando tenía ahí empresas importantes como Repsol, ¿no? Entonces, esto explica de alguna manera los procesos de renacionalización que en muchos casos hemos visto, sobre todo en el año 2000, ¿verdad?, en los países de Sudamérica. Hay pérdida de soberanía energética en el sentido de que una vez que estos grandes actores entran a controlar toda la cadena de producción, la posibilidad de un Estado, de una política energética y mucho menos petrolera, se reduce a la mínima posibilidad. Es decir, allí es de alguna manera algo que el Estado mexicano debiera contemplar, ¿verdad? Si hoy día, digamos, no es posible a veces ya diseñar una política energética con objetivos nacionales, con estos grandes actores controlando áreas claves va a ser virtualmente imposible. Entonces, en electricidad, por ejemplo, también hay riesgos, porque nosotros empezamos a contemplar que esto que ellos quieren, que es la introducción del mercado de muchos operadores en la generación de electricidad, en realidad es bien difícil que suceda, porque México tiene una capacidad de producción excedente, ¿verdad? Y lo que hacen en muchas experiencias internacionales es que estos que vienen a producir, más bien hacen arreglos de mercado, ¿verdad?, oligopolios, no necesariamente aumentan la producción, sino que hacen arreglos entre ellos para aumentar los precios, pero no garantizan los suministros a las poblaciones. Este es el caso de Enron, por ejemplo, con la crisis en California, ¿verdad?, que se volvió, digamos, un elemento de especulación que tiene endeudado todavía al Estado californiano. Y bueno, al modificar el artículo, los dos artículos o los tres, si es que digamos el PAN incluye el 25, con esto se quita el candado que habíamos logrado digamos imponer en la negociación del Telecán en el 1992-1994, porque se había logrado con esto no negociar lo que era la joya de la corona, ¿sí?, las actividades de exploración, explotación y en general las áreas de la industria petrolera reservadas al Estado mexicano. En el Telecán viene este argumento de que una vez que se modifique la Constitución, esto de alguna manera ya se vuelve un commodity más, es decir, ya no es una actividad reservada para el Estado mexicano, ¿verdad? Y entonces se abre toda la cadena automáticamente a la industria petrolera internacional. Y con esto, bueno, también lo que hay es que no puede haber una reversión unilateral por parte del Estado mexicano ante las canonjías otorgadas a los inversionistas. En caso de que lo hubiera, vamos a terminar demandados en paneles internacionales. Son procesos que llevan años, que para los países son muy costosos. Hay que comprobar una serie de argumentos como utilidad social, el que no se ha incurrido en prácticas que no tienen legalidad dentro de la institucionalidad internacional, y son procesos bien difíciles. Los inversionistas no podrán ser afectados ni siquiera aduciendo causas de interés general, capítulo 11 del Telecán. Y finalmente, también en el Telecán, los contratos equivalen a una inversión, ¿verdad? Y por tanto, al retractarse o retirarse el Estado mexicano de los contratos, puede ser acusado en paneles internacionales. Con esto les doy la idea de que revertir un proceso de apertura bajo el Telecán es prácticamente imposible. Los sudamericanos en muchos casos no tenían suscrito un Telecán, por eso de alguna manera pudieron hacerlo. Pero los procesos de nacionalización en Sudamérica también han sido limitados, aunque no desdeñables, porque lograron recuperar sobre todo renta petrolera. Pero en muchos casos solamente recuperaron de alguna manera la posibilidad de renegociar contratos y regímenes fiscales, pero no consiguieron otra vez los activos de su infraestructura, ¿sí? Chávez tuvo ahí a las transnacionales, a pesar de todo lo que le tiraran. Las transnacionales siguen en Venezuela, las transnacionales siguen en Bolivia, las transnacionales siguen en Ecuador, en prácticamente todos los países.
Y para terminar, finalmente, en esto, como yo les decía, es difícil que haya un efecto